Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. Tiene la palabra Esther. Bueno, Cisma Sangriento el subtítulo es muy interesante, es el brutal parto del protestantismo, un alegato humanista y secular, ¿verdad? Y yo he aconsejado a muchas personas que hay que leerlo junto con El gato en la sacristía, porque va entendiendo uno también otros lados y otras formas de pensar. A propósito que acaba de tocar el tema de los jesuitas, ¿verdad? Sobre todo ya en el área de América Latina. Pero vámonos, me voy a ir a la parte, yo no era final del libro, pero sí una parte que para mí es una joya, es muy importante, es la otra visión que se tenía. Había una visión diferente y es Erasmo de Rotterdam. Erasmo, según usted, y quienes hemos leído a Erasmo de Rotterdam, el humanista, vimos o leemos que es muy idealista en su forma de ver el mundo, a veces hasta poco realista, pero era la forma más pacífica en un tiempo cuando todo lo que querían era sangre, y habló usted los números, 13 millones de muertos. Mucho de lo que tenemos hoy todavía se sigue creyendo, el bautismo, lo de la transustanciación. Había gente que se dedicaba solo a destruir imágenes, templos. Había otros que solo tenían como especialidades los protestantes para destruir a Roma, a la gente de Roma. Pero Erasmo pensó de manera diferente. ¿Por qué es tan importante, en su opinión, Erasmo de Rotterdam? Erasmo es el verdadero originador de la Reforma, no es Lutero. Erasmo es el gran intelectual de su tiempo. Llevado al terreno religioso es prácticamente el Albert Einstein del siglo XVI. Un hombre inteligentísimo y la cumbre del humanismo que entonces empezaba a despegar en Europa desde Italia y desde otros países. El Renacimiento, él es un hombre del Renacimiento. Lutero estaba al inicio bastante de acuerdo con Erasmo. Se consideraba su alumno, el alumno de Erasmo. Erasmo utiliza una metáfora que después los protestantes utilizarían también. Erasmo es el primero que dice, miren, en estos 1500 años de cristianismo, la Iglesia de Roma ha interpuesto un muro altísimo e infranqueable entre los cristianos y Dios. Y ese muro infranqueable es toda la estructura de la Iglesia de Roma, los obispos, los cardenales, todas las organizaciones religiosas, que sencillamente sacan dinero de las ovejas y se han estado enriqueciendo durante este tiempo y han convertido el cristianismo en una especie de credo donde abunda la superstición y las prácticas poco cristianas, ¿no? Él condena desde luego las procesiones, él condena desde luego las indulgencias, las reliquias y todas esas prácticas religiosas que son paganas y supersticiosas. Pero es un intelectual, respondiendo a su pregunta, es un intelectual, es además un idealista, en el sentido de que, y usted probablemente conoce de este caso en Guatemala también, es de los que creen que exponiendo a las personas a ciertas ideas, el mundo y las personas van a cambiar, sin tener en cuenta la realidad. Y sin violencia. Y sin violencia. Y claro, y sin política. O sea, sí. Es decir, solo por las ideas no va a cambiar el mundo, ni por los credos tampoco. Por ejemplo, el protestantismo en Guatemala se solaza en decir que cambia al hombre y cambiará el país. Oye, llevamos ya un siglo con esto y no hay manera, ¿no? Sí, el mismo caso de que el protestantismo trae el bienestar, la prosperidad y todo esto, bueno, también llevamos... La mitad del país ahora es protestante y no se nota eso. ¿Qué era el argumento de Max Weber? El argumento de Max Weber era que el espíritu del protestantismo daría entonces la prosperidad. Muy calvinista en cierto momento. Sí, sí, totalmente calvinista. De tal manera que él creía eso. Pero ya hay un momento incluso en que Lutero le pide que encabece el movimiento contra Roma. Y él está en contra de Roma. Roma nunca condena a Erasmo, a pesar de que la inmensa mayoría de los argumentos de Erasmo, la inmensa mayoría, son los que va a utilizar Lutero. Lutero no es original. Lutero imita a Hus en Bohemia, a Wycliffe, a Guillermo de Ockham, etc. De manera que no es original. Lo que pasa es que Lutero sí tiene el apoyo político y Erasmo no quiere meterse en política. Él se retrae de eso y acaba
como acaban este tipo de personajes, condenado por la Iglesia de Roma por no defender las tesis romanas y condenado por Lutero por cobarde. Quedó en la marginalidad al final Erasmo, de los dos grupos, excluido. Quedó al margen completamente, y sus obras llevadas al índice de libros prohibidos por la Iglesia de Roma. ¿Qué ideas son rescatables de lo que decía Erasmo? Fundamentalmente que el cristianismo debía simplificarse, es decir, deberían apartarse el cristianismo de todas esas prácticas, y debería ser, y este es uno de los problemas por los cuales Roma lo condena, anticlerical. El movimiento protestante es anticlerical y antifiscal. No quieren pagar, como la inmensa mayoría de las revoluciones. No quieren pagar. Los europeos no quieren pagar impuestos a Roma. Ni los príncipes ni los campesinos, que la Iglesia los tenía asfixiados, ¿no? Diezmos y primicias y cepillos y todo ese tipo de ingresos, ¿no? Él quería una relación más directa del cristiano con Dios, apartándose de todo eso. Escribe incluso un inquiridión, se llama Inquiridión del Caballero Cristiano, en el que expresa esa nueva forma de ver el cristianismo, ¿no? De manera que no quiere a los obispos, no quiere a los cardenales, no quiere a los frailes, no quiere a los curas, se burla de los frailes en el elogio de la locura, se burla de los papas, se burla de todas esas prácticas religiosas, ¿no? Y dice algo muy importante: miren, llevamos 1500 años hablando de Dios y ya no podemos aprender más cosas sobre Dios. Aprendamos ahora algo de ese gran desconocido que es el hombre. Y de ahí parte en gran medida, ¿verdad?, esta doctrina humanitaria, según la cual los seres humanos podemos resolver nuestros problemas a través de la razón, a través del conocimiento y de la ciencia, más que de las prédicas o de la esperanza de alguna fuerza sobrenatural que nos venga a resolver los problemas. Pero lo que usted está diciendo aún hoy, para mucha gente que nos está viendo, es una herejía ida y vuelta. Sí, no me extrañaría nada. En una emisora de radio me llamaron anticristo por decir estas cosas, así que el anticristo, como que no fue en mi radio, no fue conmigo. Pero es una metáfora muy popular, porque a todo el mundo resulta que les lleve la contraria, o el que pretenda mostrarle los hechos. No esa historia mítica y legendaria y todo esto que quieren ellos predicar, sino los hechos históricos. Esto es historia de las religiones, no es una historia sagrada. Don Francisco, y en ese punto, ¿por qué cree usted que hay muchos roces y mucha intolerancia para querer examinar esos momentos, por ejemplo, lo que ocurrió hace 500 años? Porque no les interesa. Imagínense lo que sería que el señor arzobispo en la catedral explicara a los fieles la masacre y la carnicería que provocó la escisión del cristianismo. Es el cisma, ni siquiera lo llaman cisma, lo llaman reforma, como una forma elegante de decir, bueno, vamos a cambiar, tú te vas por aquí, yo me voy por acá, nos damos la mano, mucho gusto, hemos estado juntos hasta ahora, pero ahora... No, eso fue una... No es Checoslovaquia. No, fue una sangría tremenda. Imagínense lo que es, incluso para los pastores protestantes, explicar esto. Bien. De vez en cuando pongo la televisión y me detengo a escuchar a algunos de los pastores o teleevangelistas que salen ahí. Y lo veo por morbo, creo yo, a ver qué dicen, ¿no? Entonces, les juro que no me ofenden, no me molestan, solo me aburren. Y yo diría, al final de esto, vamos a ver, le preguntaría a cualquier persona que está viendo ese programa, mire, ¿qué fue lo que dijo? Y le aseguro que nadie sabe lo que dijo, porque lo que habló es una paja tremenda. Ahora imagínense que uno de esos pastores sale a contar esta historia. No va a salir jamás, porque no les interesa. Lo tienen todo muy tapado. Mejor no meneallo, como decía Don Quijote a Sancho, ¿verdad? Usted dice que al final, que una de las evidencias muy interesantes del protestantismo y los efectos que ha tenido en ciertos países es que ha hecho que la gente se vaya de alguna creencia, de alguna versión del cristianismo, y da números con relación a, por ejemplo, Alemania o Suecia, sí, Noruega, Inglaterra, y que los países protestantes, entre comillas, es donde menos se recurre al chamanismo, le llamamos nosotros en antropología, para explicar el mundo y para explicarnos lo que decía Erasmo, conocernos a nosotros
como seres humanos, como mujeres, como hombres, y la razón de estar en este planeta. Y cada vez es menos. ¿Va Guatemala también, o Latinoamérica, empezando algo en ese sentido? Sí, sí, sí. En el caso europeo es tremendo. Yo lo he oído repetidas veces. Europa se considera ya un continente post-cristiano. Post-cristiano. Suecia, el 65% perteneció a la Iglesia luterana, es uno de los ejes del luteranismo. 65% no tiene ningún credo. Sea que sean agnósticos o ateos o no practicando, no tienen ningún credo, se declaran así. 45% en Alemania, otro tanto, el mismo porcentaje es en Inglaterra. El porcentaje pasa del 50% en Escocia, que es la raíz del presbiterianismo de John Knox, etcétera, ¿no? De manera que la pregunta es esa que usted se hace también, ¿verdad? ¿De qué sirvió matarse 13 millones de cristianos para que 500 años después la revolución protestante solo sirva, y en realidad es así, solo sirve para exaltar la figura de Lutero en Alemania como la persona que logró unificar el territorio y darle identidad a los pueblos germánicos? Y eso yo creo que es en el fondo lo que están celebrando en la figura de Lutero. Somos Alemania y somos alemanes gracias a esa unificación a través de la religión. Pero la religión se utilizó como un medio, como un instrumento. Al final terminó como está terminando ahora. ¿Hay espacio para el humanismo en Guatemala? Ah, sí, claro que lo hay. Estoy convencido. ¿Qué le ha parecido estas campañas que han salido para cuestionar algunos puntos religiosos? Me parece muy bien que digan eso. Es que el humanismo no es antirreligioso, ni muchísimo menos. En realidad, el secularismo y el humanismo, como dice el subtítulo del libro, lo que pretende es establecer una barrera entre la religión y el poder político. ¿Por qué? Bueno, la Revolución Protestante es un ejemplo de ello. Cuando el poder religioso domina al poder político, tiende al absolutismo y a acabar con el resto de los credos. Hasta ahora, en realidad, el guatemalteco siento que es una persona muy tolerante. Los que son intolerantes son los dirigentes. Realmente, las iglesias, los credos, solo son tolerantes cuando no pueden ser intolerantes. Este es el problema de ellos. Entonces, el peligro está siempre ahí. Y esa es la razón, una de las razones del libro. Que aquellos que estaban interesados en saber cómo se originó el cisma, la separación religiosa, las diferencias teológicas y tal, se den cuenta de lo peligrosísimo que es que haya gobernantes como Ríos Montt o como Serrano, o que haya manifestaciones como las del actual presidente de la República. Bueno, hemos llegado al final de esta hora, de esta conversación muy interesante, un libro que no hay que perderse, Cisma Sangriento. Muchísimas gracias, Francisco, por este momento y esta oportunidad. Estuardo también, muchísimas gracias por hablar de este punto que es muy interesante y que debe ser discutido. No hay que esconder las cosas ni esconder las palabras, ¿no? Así es. Muchas gracias a ustedes. A usted muchas gracias. A ustedes, gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.